He estado trabajando en crear mi propio sistema como persona, ¿sabes? Es un proceso que he estado haciendo por mucho tiempo. A menudo hablo de la lucha, pero parece que la gente en Japón, en general, interpreta esa palabra como una pelea y no quieren pelear. Yo tampoco deseo pelear, pero se trata de una lucha. Esa lucha es contra uno mismo, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que soy yo? Por ejemplo, mi futuro, no. Pero no puedo aceptar el hecho de que mi propia necesidad de sentido de la existencia, que surge de la filosofía, esté ahora siendo alienada. Dijo que no podía aceptar algo así, que tan fuerte puede ser esto. Los japoneses son obedientes y GHQ nos lavó el cerebro. La medicina y la educación están influenciadas. Es sobre la educación de las personas. En Japón, los de abajo obedecen a los de arriba. Si un médico, gobierno o maestro dice algo, la gente obedece. Así funciona la mente. Si un maestro dice, ya no sirves, la persona lo toma en serio. Sigue lo que es bueno. Creo que hay un viejo dicho japonés que dice que lo que está arriba necesita lo que está abajo. Cuando un médico, el gobierno o un maestro te dicen algo, tu cerebro se adapta a eso. Así que, si un maestro te dice, ya no sirves, la persona termina creyendo que realmente no sirve, y eso es lo que se ha creado en su mente. Y no es así. Para aquellos que han logrado entender esto desde jóvenes, probablemente desde la primaria hasta la secundaria, o a más tardar en la preparatoria, se dan cuenta de que las cosas que dicen sus padres, maestros o el gobierno no les sirven de nada y no les traen felicidad. Para esas personas, vivir en esta sociedad es una lucha constante. Es decir, se trata de vivir auténticamente. Desde esa perspectiva, todo lo que obstaculiza eso, todo lo que se interpone, se convierte en un objetivo de lucha. Todo lo que hay a tu alrededor se convierte en algo contra lo que tienes que pelear. En otras palabras, vive como tu verdadero yo. Y. Desde esa perspectiva, todo lo que hay a tu alrededor se convierte en un obstáculo, en algo que te estorba. Todo lo que te rodea es un objetivo de lucha, ¿sabes? Como resultado, bueno, hay todo tipo de enfermedades, pero al vivir una vida que no es tu verdadero yo, el cerebro, a veces hay señales de que estás viviendo de una manera que no es auténtica y otras veces, aunque quieras vivir auténticamente, la sociedad no te lo permite. O sea, el país en el que vives. Y la gente a tu alrededor no te da la oportunidad de ser tú mismo y eso te hace sentir derrotado. Eso también pasa, ¿sabes? La cuestión es resistirlo. Resistir es complicado. Si no caminas, te estás metiendo en un callejón sin salida. Al final, eso puede llevarte a enfermarte. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de manejarlo? Eso implica salir al mundo, defenderte, esforzarte y ganarte las cosas. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Eso es algo que definitivamente tenemos que aprender. Bueno, eso significa salir al mundo, protegerlo, trabajar duro y ganar. Supongo que solo te das cuenta de eso cuando tienes 50 años. En los 40 es complicado, ¿verdad? Hasta los 50, uno aprende sobre ganancias y pérdidas, estrategias y condiciones de negociación, pero al pasar los 50, entras en una etapa donde comienzas a construir tu verdadero yo. Ahí es cuando te das cuenta de que hay formas de vivir que no te hacen perder. Al llegar a los 60, te das cuenta de que hay formas de vivir que te benefician. Entonces, ¿cómo es esa forma de vivir que no te hace perder? ¿Qué es eso? Se trata de desarrollar el cerebro. Desarrollar mi cerebro. Hasta ahora he estado completamente a la deriva.
Así, la información entra y, sin poder resistir, de repente, se llena mi cerebro de información que ni siquiera necesito. Y eso va formando mi mente y mi cuerpo. Es un sistema que se construye con información que realmente no me sirve para nada. El sistema de uno mismo que no es uno mismo, que se forma hasta los 40 años. Después de eso, el país es más fácil de manejar. Entonces, cuando somos jóvenes, en la adolescencia y en los 20, tratamos de dejar eso en manos de la escuela. Así que el país apoya a las escuelas, ¿verdad? Y en el jardín de infancia, e incluso ahora, desde los bebés hasta los niños pequeños, quiero que se extraigan a fondo todas las cualidades humanas. Así que esto es como resultó. Ahora, en el contexto del tratamiento médico, quiere que todo lo que es único para él sea eliminado por completo de su cuerpo. Bueno, básicamente él solo quería que nos convirtiéramos en sus esclavos absolutos. Bueno, un país es un país en el que hay gente que puede hacer su trabajo. Como resultado. Sí, siempre y cuando paguen sus impuestos. Eso está bien para los animales, ¿verdad? Ese es el ideal para los ciudadanos. Los ciudadanos están un poco más conectados entre sí. Las personas que están conectadas a su esencia tienen en lo más profundo de su mente la necesidad de encontrar el sentido de su existencia. Pero eso se va relegando cada vez más al fondo. Desde que somos bebés, recibimos esa educación. Y es difícil que eso salga a la superficie. Eso es, pero esto se relaciona con problemas, accidentes, lesiones. Vivir sin nada estuviera opuesto a lo que necesitamos para recuperar nuestro yo. Si no tenemos accidentes, si no nos lastimamos, sin problemas, no nos enfermamos. Vivir así no nos permite ser nosotros mismos. Uno se da cuenta en sus 40, ya en los 50. Algunas personas ven un camino para ser su verdadero yo. Eso es todo. Si haces esto, nunca podrás volver a tu verdadero yo. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Esto es algo que se empieza a notar en los 40, ya en los 50. En realidad, algunas personas se dan cuenta de que hay un camino para recuperar su verdadero yo que es completamente opuesto a lo que el país, la sociedad y los padres nos han dicho hasta ahora. Solo en los 50. Algunas personas logran darse cuenta de esto. Así que la enfermedad es una oportunidad. Así es. Hasta los 40 se suele pensar que es mejor no tener enfermedades y hay quienes piensan así. Para muchas personas eso es cierto, pero yo no soy así. Desde la adolescencia siempre pensé que las lesiones, los problemas y los accidentes eran parte de mí. Siempre estaba metido en problemas. Sí, lo hacía. Y sabía que esa era la forma de recuperar lo que soy. Lo entendí rápido, desde sexto de primaria. ¿Te suicidaste? ¿Verdad? Después de suicidarse, volvió a la vida. Esto se debe a que en este país tenemos un sistema educativo y moral que hace creer a la gente que sus padres son las personas que crearon para ellos. Así que, sí. La frase se lo debemos a nuestros padres. Y debemos ser filiales con ellos se usa mucho en Japón, y a menos que podamos romper con esto, nunca podré hacerlo. No puedo vivir sin ser yo mismo. Porque tengo uno. En términos de romper con la muerte prematura, bueno, el bullying fue un factor y morí, pero mi objetivo principal era romper con el bullying de mis padres. Cuando volví a la vida, mis padres ya no estaban conmigo. Entonces, cuando mis padres dicen esto y aquello, y yo pienso que podría tirarlo a la basura, ¿por qué lo enterré? ¿Por qué nació? ¿Por qué existe? ¿Y en qué sentido? No puedo vivir mi vida sin pensar en eso. Yo estaba en el 6º grado de la escuela primaria. Bueno, como soy coreano en Japón, en la primaria sufrí bullying por ser coreano. Pero en la secundaria, como todos éramos del mismo país, el ambiente cambió de golpe. Y fue ahí cuando realmente sentí que este era mi lugar. Fue la primera vez que lo comprendí en mi mente. Cuando pude pensar libremente, empecé a reflexionar sobre el sentido de mi existencia. Y fue en ese momento. Ya desde entonces me había convertido en un chico amante de la literatura. Sí, leía un montón de libros. Eso también tuvo su influencia, ¿no? En medio de todo eso, empecé a pensar en el sentido de mi existencia.
Estaba en primer año de secundaria, ¿sabes? Y fue en ese contexto. Crear tu propio sistema. Ese tipo de idea fue tan poderosa que me senté. Cuando miré a mi alrededor, vi que todos eran robots. Bueno, estaba en el primer año de secundaria y era un robot. Cuando estaba en la escuela primaria, todos a mi alrededor eran robots. Sí, probablemente también he sido un robot desde la escuela primaria. La gente empezó a morir y cuando entré a la escuela secundaria y me encontré en ese tipo de ambiente, fue entonces cuando comencé. Entonces me di cuenta de que salir de ser un robot era lo que tenía que hacer. Lo primero que necesitaba era encontrar mi esencia, de dónde vengo realmente. ¿De dónde vengo? ¿Por qué? ¿Nací? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Eso era lo que más me preocupaba. Mientras reflexionaba sobre eso, pensé en cómo podía crecer. Y lo que realmente necesitaba era salir lo más rápido posible de la influencia de mis padres, de la escuela y del mundo. Así que lo primero era liberarme de mis padres. Eso es. Sí, de todos modos, una vez que entré a la escuela secundaria y me fui de casa, fue realmente difícil. Bueno, es Kioto, así que fui aquí a Kioto también. Sí, Kioto es un lugar del que puedes escapar pase lo que pase. Bueno, lo primero fue que era un lugar cerrado. Y no bebía nada. Bueno, solo estaba tratando de salir. Sí, quieres liberarte de tus padres y de la tierra. Sí, quería escapar, así que les dije que si no me dejaban salir, iba a cortar el significado de todo. Traje un cuchillo de cocina y lo puse sobre la mesa, listo para cortarme la mano. Estuve a punto de hacerlo, y eso hizo que mis padres se asustaran. Al final, no tuvieron más remedio que dejarme ir. Así que, finalmente, salí de Kioto. Así es como comenzó mi vida. Bueno, es una gran ciudad. Al llegar a Tokio, a la derecha y a la izquierda, no sabía nada, y era exactamente el espacio que había estado buscando. Sentía que iba a hacer algo grande. En ese momento, tenía 16 años. Estaba trabajando en crear mi propio sistema, como persona. Es un trabajo, más que aprendizaje. Más que estudiar, es como ser un robot. Así es, solo que los robots están siendo producidos en masa. En medio de eso, sí, instalas el software, enciendes la electricidad y comienza a funcionar. Así es. Sí, mucha gente es así. Sí. ¿Cómo salir de allí? Pero ¿qué pasa conmigo? ¿De dónde vino? ¿Y por qué? Cuando pienso en ello, me doy cuenta de que definitivamente soy humano. Entonces, si somos humanos, ¿qué significa ser humano? Pero a mi alrededor, todos son robots. Si quiero desarrollarme, tengo que alejarme de mis padres, de la escuela y de un montón de cosas que no tienen que ver conmigo. Por eso, tengo que evitar que esos programas ajenos entren en mí. Todo lo que ya está dentro, tengo que sacarlo. Ese es el trabajo. ¿Y cómo se hace ese trabajo? Bueno, Tokio fue un buen lugar para eso. He estado haciendo ese tipo de trabajo todo este tiempo, pero está bien haber sacado todo, pero ¿qué es lo que voy a meter ahora? Así que, con eso de que hay 100 regiones y 100 trabajos, empecé a hacer eso. Estuve vagando por todo el país, hice varios trabajos, conocí a un montón de gente y me pregunté, ¿qué es lo que hace a una persona? Esto. No sabía qué era lo que tenía que meter en mí, ¿sabes? Para eso, tenía que tener un montón de experiencias. Conocer la sociedad, conocer a la gente, aprender sobre muchas cosas. ¿Qué debería decir? ¿Qué debería meter en mí? A medida que continué trabajando en este tema, naturalmente llegué a comprender más. Bueno, cuando tenía 20 y tantos años, me ordenaron involucrarme en el mundo médico. Y comencé a pensar en cómo me sentía con respecto a las personas. Involucrarse. Desde la primaria y la secundaria, siempre quise ayudar a los demás. Para mí, el sentido de mi existencia es ser necesario. Y eso significa ser útil para la gente. Me di cuenta de que esto era así cuando estaba en el primer año de secundaria. Me he dado cuenta de que para ser útil a gente así,
Tengo que ser yo mismo, no un robot, así que he estado trabajando en mi desarrollo. Trabajé en unos 80 empleos entre los 25 y 26 años. Bueno, había estado en lugares por todo el país, así que había logrado bastante. Y luego entré al mundo médico. Pero hay muchas cosas en este mundo que no sabía. No sabía mucho sobre el tema, así que estaba completamente perdido. Y me sentí como un completo aficionado. Pero ese no es el caso. La enfermedad es algo que tiene que ver con el cuerpo, así que no puedo ser un principiante en esto. Es algo que me afecta directamente, así que, sin duda, debería ser un experto en mi propia vida. Sin embargo, en lo que respecta a las enfermedades, la educación y la percepción social me hacen sentir como un novato. Así es, este país es así. Todos terminan siendo de esa manera. El país está formado. Es raro. No, eso definitivamente está mal. Así que, bueno, he estado viviendo en resistencia todo este tiempo, pero estoy en mi etapa de rebeldía.